¿Qué tal? Un gran saludo de parte del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General. Agradecemos a la Comisión Nacional de Bioética esta oportunidad de platicar hoy con ustedes de un tema que consideramos muy importante y es un tema que nos ocupa a todos los médicos y en especial al Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, y que es el tema de lo que debe de ser o lo que contemplamos que tiene que ser el perfil del médico general mexicano en la actualidad. Esto contemplaría que, siendo el médico general lo que nombramos el médico de primer contacto, porque somos los médicos que atendemos o debemos de tener ese perfil de poder atender el 80% de los problemas de salud, pues estamos hablando de un gran compromiso. Y esto nos involucra en el primer nivel de atención. Estamos comprometidos a brindar una atención integral, esto es, contemplar aspectos, sobre todo la prevención, detectar oportunamente los problemas de salud, saber derivar en el momento adecuado, como ya vamos a estar revisando, haciendo equipo con los especialistas, pero tenemos que resolver la situación que nos aqueja de una manera importante en el sentido de la salud de nuestro país. Para tal fin de lo que mencionamos de brindar la atención integral y además de calidad, se debe de tener también un tiempo adecuado o necesario para cada uno de nuestros pacientes. Sabemos que si tenemos una gran variedad de pacientes en el primer nivel, pacientes pediátricos, pacientitas embarazadas, pacientes geriátricos, son diferentes tipos de problemas de salud y que nos llevan un tiempo diferente para poder ser muy asertivos en el sentido del diagnóstico. Entonces sí hay que contemplar el tiempo que cada pacientito requiera es muy importante. Entonces allí entra la parte de la responsabilidad del médico, que debemos de tener una sólida formación, un conocimiento científico siempre actualizado, habilidades y destrezas que nos hacen capaces de realizar diagnósticos correctos y tomar las decisiones clínicas con precisión. Debemos de ser capaces de tener una comunicación adecuada con la población y con todos los pacientes, y la principal misión en el primer nivel debe de ser la prevención. Ya vamos a mencionar también por qué. Hay que seguir fomentando algo que considero que el médico general no hemos olvidado y que es fundamental también para tener esa adecuada información de lo que nosotros queremos obtener para llegar a un diagnóstico, y es la relación médico-paciente. Aquí vamos a coincidir con la Comisión Nacional de Bioética en el sentido de esta parte de la ética y del humanismo, en donde está perfectamente involucrado la relación médico-paciente. El médico general tenemos esa oportunidad y debería ser en todos los médicos, pero sí hemos observado que nosotros tenemos más esa posibilidad, por lo que vamos a mencionar. Nos relacionamos con el paciente y su familia, muchas veces desde antes de que nazca. Nos toca ver la pacientita embarazada, conocemos a su bebé, atendemos su parto, damos seguimiento a la edad pediátrica, su vigilancia también, y pues nos toca empezar a atender a la familia, acercarnos a ser los médicos de esa familia, y ahí surge donde está involucrada esta relación que es tan importante. Damos el seguimiento durante las diferentes etapas de la vida, siempre bajo la ética y el humanismo de brindar la atención integral. Hay que estar fomentando las medidas siempre de prevención. Esto incluye las vacunas,
Curiosamente estábamos escuchando en días pasados que ha habido brotes por ahí de sarampión en San Luis Potosí, un caso de sarampión, enfermedades que deben de estar ya erradicadas, y que lo que llega a suceder en muchas ocasiones es que llegan los pacientes a los centros de salud y resulta que no hay vacunas, y los vuelven a citar y no hay vacunas, y entonces ese lapso de tiempo muchas veces ya cuando van, y lo platico por la experiencia que muchos de nosotros como médicos lo vivimos, pues se les pasa a los chiquitos la fecha de la vacunación y después ya regañan a las mamás y les dicen que ya no es el tiempo de la vacunación, que ya se pasó ese momento, y entonces creo que esto puede estar influyendo en que se estén presentando problemas de salud que bajo los esquemas de vacunación y que están muy bien planteados, si se hicieran realmente efectivos, no tendríamos por qué tener ya problemas que son completamente prevenibles. Ya decíamos entonces, también siempre fomentar las recomendaciones en todo paciente, sea cualquier situación de salud por la que acudan con nosotros, debemos de siempre hacer las recomendaciones higiénico-dietéticas. Pareciera difícil pensar que alguien en nuestro medio o en el medio rural buscar la manera de hacer la recomendación, porque a veces dicen es que no hay agua, y sí es cierto, esa es una limitante en muchos lugares, pero siempre encontraremos una solución cuando tenemos la ética, el conocimiento, el ingenio y la verdadera intención de poder recomendar o aconsejar a nuestros pacientes para poder tratar de prevenir problemas de salud que llegan a ser inclusive hasta epidemias. Los problemas en cuanto a la alimentación pues no es desconocido el reto actual que estamos viviendo, y que los principales problemas de salud son justamente los derivados de una inadecuada forma de alimentarnos. Entonces también tenemos que hacer la recomendación a todo pacientito, independientemente del problema de salud por el que acuda con nosotros, qué es lo más adecuado para que coman, no solamente ellos, sino sus hijos, su familia, dar esta información que es muy importante. Seguir fomentando los aspectos de la educación sexual. Ya afortunadamente en las zonas urbanas pues no es difícil hablar, y ya se nos acercan chicos, inclusive algo que a mí me sorprende pero que es muy bueno, es que a veces van las mamás con sus hijas a pedir ese consejo médico de que ya sus hijas decidieron iniciar su vida sexual y piden el consejo médico. Eso es fabuloso, que está hablando de una adecuada comunicación. Pero también sigue sucediendo la contraparte, y los que hemos tenido experiencia en las áreas rurales, pues ahí sí el tema sigue siendo todavía intocable, y es donde estamos viendo que hay chiquitas de 13 y 14 años que están embarazándose. Peor aún, a veces llegan las mamis sospechando o enojadas, pero les comento que lo mejor que podía haber pasado era un embarazo, porque también detectamos otro tipo de problemas como es el SIDA y como es el virus de papiloma, que también es la situación de salud que no queremos ver, que es importante por eso hacer esta recomendación. Un aspecto que nunca debemos de olvidar, y que en algunos lugares donde el médico general especialmente se esté involucrando a laborar, a veces se está omitiendo el expediente clínico, y eso nos preocupa mucho, porque todos en el consultorio tenemos que, sabemos que un paciente va por primera vez, o ya lo conocemos y es subsecuente, ya tenemos su expediente clínico, pero todo pacientito que llegue al consultorio, al área de trabajo, donde le vamos a ofrecer la atención, tenemos que documentar con un expediente clínico, porque esto
involucra pues desde su ficha de, lo que nombramos la ficha de identificación, saber quién es, dónde vive, las circunstancias como vive, porque eso nos puede hablar del fondo del problema de salud por el que nos está consultando. Entonces esa parte es muy importante, que el médico general sabe que en todo paciente se debe elaborar un expediente clínico y completo, ya que de esta forma es una metodología adecuada, de gran apoyo para llegar al diagnóstico correcto, dejando plasmados los datos de identificación del paciente, los antecedentes que también son muy importantes para saber a qué nos podemos estar enfrentando en su problema de salud, cuál es su padecimiento actual y por supuesto la exploración clínica adecuada para poder llegar al diagnóstico. Y si llegamos al diagnóstico correcto, tendríamos que entonces caer ya en el tratamiento adecuado y oportuno en términos generales, además de que el expediente clínico en la actualidad, y lo sabemos, también la parte de la medicina legal pues se ha fomentado muchísimo las demandas, no solamente a los médicos, digo, esto ya es a muchos profesionistas, pero desafortunadamente llega a suceder y muchas veces no es una situación ni de negligencia ni porque no se le haya explicado al paciente, pero si hacemos un expediente clínico en donde está sentado lo que el paciente tiene, la nota que nos respondemos y que legalmente lo que tiene que hacer un médico es que firme el paciente, firme el médico y firme un testigo. No queremos pensar en una situación de este tipo, pero aún que no hubiera ninguna situación de este tipo, es lo que se debe, de acuerdo a la norma oficial mexicana de salud, es como se debe de hacer un expediente. Entonces, el tema que nos ocupa, el que sabemos que es el perfil del médico general mexicano, lo estamos buscando siempre, además de lo que ya mencionamos, pues que el médico tenga esa situación de no olvidarse nunca de la ética y el sentido humano, dispuesto siempre a mantenerse en la educación médica continua, porque sabemos que la volatilidad del conocimiento médico es muy cambiante y tenemos que estar siempre a la vanguardia de estos conocimientos constantemente. Esto es diario, es investigar y estar muy pegados de la educación médica continua para poder brindar al paciente el tratamiento mejor, el más actualizado. Hay que estarse preparando para investigar, saber que podemos ser maestros, podemos ser educándose, saber educar, pero también reconocer que todos los días tenemos algo que aprender. Hay que prepararnos conscientemente para trabajar en un sistema que propicie esta parte que nos toca a los médicos generales, que se llama la atención primaria de salud. Hay que estar educados para interactuar armónicamente también con otros profesionales de salud, hacer un buen equipo cuando nos toca tener que hacer equipo con el cirujano, con el ginecólogo. Es muy bonito tener un equipo cordial en donde salen mejor las cosas cuando trabajamos en forma armónica y con el criterio que corresponde de acuerdo a lo que estamos tratando. Otra parte que se contempla del perfil del médico general mexicano es lo que ya mencioné en un principio, que debemos de ser capaces de atender el 80% de los problemas de salud. Entonces, ahora que hemos tenido ya pláticas con las academias, tanto la Academia Nacional de Medicina de México como la Academia Mexicana de Cirugía, como la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, pues quedamos al consenso de que las instituciones nos han necesitado desde siempre, porque en otros países la atención primaria de salud es la que más se fomenta. Vamos a revisar los criterios de lo que estoy hablando,
porque el médico general pues ejercemos una medicina de alta calidad, tenemos la capacidad de derivar y o referir adecuada y oportunamente a aquellos pacientes cuyos problemas están fuera de sus competencias, a las clínicas, hospitales que los pacientes eligen y que están debidamente acreditados. La posibilidad de dar seguimiento al paciente hasta su restablecimiento o, en su caso, establecer medidas de cuidados paliativos que finalmente recaen en nosotros, en los médicos generales, y también esta parte de los cuidados paliativos los estamos trabajando mucho a nivel nacional, porque ha cambiado mucho también el concepto actual de los cuidados paliativos. Antes contemplábamos que solamente un paciente con cáncer requería cuidados paliativos. Esto pues es un cuidado multidisciplinario. Hay que saber cómo atender al pacientito en casa y obviamente esto impacta a la familia. Y hay que cuidar de la familia porque a veces se va primero a la familia que ni el propio enfermito si no sabemos conducirlos de manera adecuada. Pero se contemplaba únicamente el aspecto oncológico y la pregunta es, ¿qué pasa con los chiquitos que desafortunadamente tienen problemas de parálisis cerebral infantil y que eso es desde el nacimiento y viven muchísimos años? Entonces aquí también ya se contempla los cuidados paliativos. Todo lo que es paliativo es porque no vamos a curar, no vamos a resolver el problema, pero sí vamos a tratar de dar la atención más adecuada al pacientito para cuidar de él, de su familia, de todo el entorno en el que está viviendo. Y esto se ha convertido en algo importante que ha cambiado en este sentido el contexto, y esa es una situación que realmente nos corresponde al médico general, porque somos los que vamos a las casas, a las comunidades, a donde requiere el paciente y le brindamos esa atención a él y a su familia. Entonces, contemplando el mismo tema que nos ocupa, que es el perfil del médico general mexicano, podemos decir que la medicina, como todos sabemos, es una ciencia. Se ha considerado desde siempre como un arte y sabemos que es una profesión, pero además es una maravillosa posibilidad que permita el desarrollo de una vocación a plenitud. Acercándose a la investigación clínica, hay que conocer mejor la naturaleza humana, entender al individuo, pero también a su comunidad, porque está involucrado, y esto empieza desde el entorno familiar. Fomentar esos sentimientos de solidaridad y el compromiso de servir a quien lo está necesitando. Dentro del concepto actual que involucra el perfil del médico general mexicano, lo que necesitamos que el médico de nuestro país tenga es todo este conocimiento que decíamos actualizado, lo que hemos mencionado, pero que lo va a hacer válido a través de la certificación. Un médico que no está certificado es un médico que vamos a contemplar a qué se está enfrentando ya en la actualidad. Y en nuestro país la certificación para el médico general no es obligatoria. Es un acto de conciencia, es una situación ética y moral, porque sabemos que si un médico está debidamente actualizado, cumple con el perfil que el país necesita, es un médico que va a recurrir a certificarse porque sabe que va a poder garantizar a través de la certificación su conocimiento. Entonces es importante considerar este aspecto, la certificación, pero además no es nada más certificarse una vez, que cuando es por primera vez se realiza bajo un examen. Pero cuando el médico se mantiene en esta educación médica continua, puede renovar su certificación bajo un currículum y entonces se hará la evaluación de su currículum cada 5 años. Si reúne el puntaje, entonces podrá renovar la certificación a través de su currículum, y si no ha pasado el tiempo
en donde también cumple los 5 años la certificación. Si pasa el tiempo, se le olvidó, no hizo los trámites y pasó los 5 años, pues aunque tenga un currículum que a veces nos llevan de verdad currículos muy respetables, el solo hecho de no haber respetado este tiempo lo condiciona a volver a presentar un examen, que cuando el médico está preparado, pues un examen es precisamente para un médico de primer contacto y que debe ser capaz de poder resolver, pero siempre que hablamos de examen a todo el mundo como que le da cierto temor. Y bueno, pues la profesión médica de primer contacto debe ser muy apoyada y además reconocida en nuestro país. Y bueno, sí me gustaría hablar un poquito de la certificación del médico general, algunos antecedentes de la historia, de lo que hacemos en el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, porque de esta manera nosotros estamos contribuyendo para fomentar que el médico mexicano cumpla con este perfil. Y desde 1995 se crea el Consejo Mexicano de Medicina General, fue la primera instancia que se creó, pero además en el año 1996, y aquí ya por acuerdo del Consejo de Salubridad General, se crea el Comité Normativo Nacional, al cual estamos integrados, como ya vamos a ver. Y esto pues ante la creciente necesidad de incorporar a los médicos generales a un programa de educación médica continua, y si estamos en esa educación médica continua, pues entonces hay que hacer la certificación. Entonces, ¿cómo está integrado el Comité Normativo Nacional, quien se encarga de esta parte de integrarnos y que fue realmente ha sido el apoyo para los trabajos y para emitir el certificado que nosotros como Consejo Nacional promovemos, lo de la certificación? Pues está integrado por la academia, tenemos el respaldo de las academias, la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Y entonces se llega en el año de 1999 a un acuerdo, en donde este acuerdo se hace entre CONAMEGE y el Consejo Mexicano de Medicina General, en donde se comprometen ambas instancias a propiciar la conformación de una sola entidad que certifique a los médicos generales del país, y así surge nuestro consejo, ya con el nombre de Consejo Nacional de Certificación en Medicina General AC. Somos la única, esta instancia, bueno, el Comité Normativo Nacional en Medicina General es la instancia que norma y supervisa las actividades del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General y establece las normas que debemos de seguir también en la educación médica continua, porque el Comité Normativo Nacional tiene algo que se llama el subcomité para evaluar programas académicos, y entonces ya muchas asociaciones, colegios en el país que se dedican a la educación médica continua dan el programa al subcomité para ser registrado y dar un aval curricular de acuerdo al programa, y entonces esta participación que se tiene con estos programas es lo que va reuniendo el médico general para poder evaluar su currículum cada 5 años, como ya mencionábamos. Y entonces, una vez que se concreta ya este convenio, pues así es como ustedes van a conocer cómo está integrado el Comité Normativo Nacional. Ya decíamos, por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Cirugía, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y nuestro consejo, que es el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General AC. Además de ser el único consejo en el país
en donde Comité Normativo Nacional otorga algo que se llama idoneidad, que es un documento en donde se señala que somos tenemos una estructura y somos un organismo idóneo para hacer los trabajos propios de la certificación. También en el año del 2004, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, emite una idoneidad a Comité Normativo Nacional de Medicina General para tener también ese respaldo en cumplimiento a lo que hacemos y que lo hacemos con toda la ética que debe de ser. Veían ustedes la imagen desde el 2004, también nosotros como Consejo Nacional, y que somos una estructura federada, que tenemos consejos en cada estado de nuestro país para facilitar que los médicos tengan más acercamiento para su trámite de certificación, pues también nosotros cada 5 años somos evaluados y tenemos que estar renovando esta certificación, esta idoneidad ante CONAMED y ante la Dirección General de Profesiones. Justamente esta es la renovación que tenemos de la Dirección General de Profesiones, y el pasado 13 de julio nos entregaron la renovación por parte del Comité Normativo Nacional de esta idoneidad. Esa fue la primera que tuvimos, y como les mencionó, recién tuvimos la recepción de la renovación de la idoneidad. Sí me parece muy importante aclarar, porque hay muchos médicos en el país que son desafortunadamente defraudados. Aquí lo podemos hablar así porque aquí estamos en un comité donde prevalece la ética, la honestidad y la sinceridad, y eso es la parte que sí queremos también comentar. Somos el único consejo hasta este momento que tenemos el Consejo de Certificación en Medicina General con la idoneidad para certificar y renovar la certificación de los médicos generales en el país. Esto es por Comité Normativo Nacional y la Dirección General de Profesiones a nivel federal. Somos una estructura federada con consejos estatales en cada estado de nuestro país y nos dedicamos exclusivamente a la certificación. No tenemos ningún fin de lucro. Hacemos la parte que a nosotros nos toca, es hacer la promoción, invitar a nuestros compañeros médicos a tener esa conciencia de certificarse, porque es la forma de saber si realmente tenemos el conocimiento y garantizarle a la población que podemos atenderlos con la calidad que los pacientes merecen. Entonces hacemos esta promoción en forma continua, invitando a todos los médicos generales del país a que se certifiquen. Ya decíamos que cuando es por primera vez siempre tendrá que ser por examen, y ya una vez este examen lo elabora un órgano de evaluación externo, que esa es la parte que nos hace tener también un protocolo de ética, porque no podemos ser juez y parte. Sería difícil que nosotros, que promovemos la certificación, elaboráramos, hiciéramos los exámenes, los calificáramos. Ahí estaría como dudoso el manejo de esto, y entonces nosotros tenemos un contrato y un convenio con este órgano de evaluación externa, que es el Instituto de Evaluación en Ingeniería Avanzada, que recientemente cambió su nominación y ahora es el Instituto de Evaluación y Medición Educativa. Nosotros en el Consejo tenemos un comité de elaboración de reactivos, porque pues vamos a evaluar las competencias, el perfil de nuestros compañeros que deben de conocer de los aspectos de medicina general. Entonces nosotros tenemos que elaborar esos reactivos y entregarlos a este órgano evaluador. Ellos hacen, no sé cómo hacen, pero elaboran el examen de tal manera que, bueno, nosotros no conocemos el examen, llegan en paquetes cerrados los exámenes, se tiene que abrir, eso se documenta bajo una vigilancia
ahora que hay la facilidad de hacer la vigilancia fotográfica, el paquete viene sellado y se tiene que abrir frente a los sustentantes, que revisen que el sello que tiene está intacto. Ahí se abre el paquete frente a los sustentantes. Los exámenes son personalizados, tienen nombre y registro y no hay exámenes iguales. Hay 3 versiones, a lo mejor una versión puede tener las mismas preguntas, pero no en el mismo orden, y pues todo esto, y además lo hacemos en espacios adecuados, cuidando el mismo consejo y los consejos estatales. Cada consejo, su mesa directiva se encarga de hacer la adecuada vigilancia del sustentante que está realizando el examen. Tenemos este comité que les mencionaba de elaboración de reactivos, ya que el médico general pues debe ser evaluado por sus pares. Contamos con un código de ética, y esto cada consejo, que tenemos nuestros estatutos, nuestros lineamientos y este código de ética, pero además también cada consejo estatal tiene cierta libertad de adecuar algunos estatutos y lineamientos, pero prácticamente hay aspectos que no se pueden modificar y que están bien normados por el Consejo Nacional, y esto pues garantiza que la certificación esté completamente libre de intereses. Ya les comentaba que los reactivos son entregados al órgano evaluador externo para no ser juez y parte, tener los mayores parámetros de ética desde la elaboración, como el cuidar el examen que se aplica a los sustentantes, y tenemos 3 promociones al año, que es en el mes de febrero y se hace el último domingo de febrero. Entonces, ¿por qué domingo? Es que generalmente es cuando más se le facilita al médico que no trabaja, porque el examen empieza a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, todo un domingo. A veces nos toca hacer promociones especiales, sí podemos dar la opción de fechas extemporáneas, porque a veces hay grupos que les urge certificarse. Ya vamos a ver qué grupos son los que de repente sí son 50 médicos y tienen que certificarse, porque de eso depende su trabajo, y lo hacemos. Pero las fechas que tenemos siempre contempladas y que hemos visto que funcionan, que están como repartidas durante el año, pues es en febrero, en el mes de junio, y tenemos ya próximamente la última promoción para el mes de octubre. Recientemente se han concretado convenios, eso es algo prácticamente nuevo que vamos a comentar, además de que lo sabe ya el consejo, pero realmente ustedes son el primer grupo que se entera de este avance, que ha sido, considero importante, porque así como nosotros pedimos que el médico general garantice la atención a la población, pues también creo que tenemos ese compromiso de garantizar también al médico que va a poderse involucrar en ámbitos laborales adecuados para su desarrollo profesional. Y resulta que ya vamos a revisar todas las instancias en donde ya es como un requisito tener la certificación para poderse involucrar en estos ámbitos laborales. Bajo este consenso, pues ha habido ya facultades, escuelas, universidades que están viendo esta situación, porque sabemos que hay mucho, y la mayoría de los médicos que egresan y presentan un examen para especialidad, que muchos están motivados para la especialidad, cuando pienso que en este momento debemos influir en que haya más médicos generales, es lo que más necesita nuestro país. Claro, siempre vamos a requerir también el aspecto de la especialidad, pero decíamos que tenemos que hacer un equipo, pero si el 80% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel, que necesitamos más médicos de primer contacto. Entonces las escuelas y facultades de medicina deben de tratar de influir en sus alumnos, tener esa visión de ser un médico integral para atender a la mayor parte de la población, ir a las áreas rurales, realmente ser
personas de servicio, porque es donde nos necesita nuestro país, nuestra gente. Entonces han tenido esta visión y hemos podido concretar el primer convenio ya con la Universidad de Monterrey. Estamos próximos en octubre para realizar un examen que es diferente, por supuesto. No es lo mismo hacer un examen a un médico que ya lleva algún ratito en el ejercicio profesional que a un médico recién egresa, porque curiosamente en Monterrey, como en otros lugares, muchas empresas no aceptan médicos si no tienen la certificación. Entonces, ¿qué pasa con un médico que recién egresó, tiene su título, tiene cédula y quiere trabajar en alguna industria, en una instancia laboral, pero por la certificación no lo puede hacer? Ya las universidades están preocupando en este sentido de egresar a los alumnos con título, cédula y certificación. Viene una parte importante también que se está considerando, que toda esta información se obtiene a través del órgano evaluador. En la actualidad, la mayoría de las escuelas y facultades miden su calidad académica dependiendo cuántos médicos ingresan a la residencia médica. Y eso en la actualidad me parece que es un cálculo erróneo, porque si estamos viendo que simplemente el año pasado presentaron 40,000 médicos el examen y hay 8,000 plazas, pues entonces el cálculo está con algún sesgo. Sin embargo, si en las universidades, como ya va a ser este caso, van a tener la calificación de sus alumnos real, que se da de cada área del examen que se practica, a cada sustentante se le entrega en dónde está su fortaleza y dónde están sus debilidades para poder prepararse mejor. Aun cuando hayan aprobado el examen, se les da toda la información. Esto también va a servir para las universidades, porque ahí se van a dar cuenta en dónde está haciendo falta la preparación para que los futuros médicos puedan incidir en esa preparación que se requiere para el médico general que hacemos el primer nivel de atención. Entonces ahí ya los directivos tuvieron esta visión, los estamos atendiendo, hay convenios en diferentes universidades en todo el país y están en proceso justamente de revisión. Entonces estamos esperando concretar, hacer el convenio con las firmas. Estos pues son convenios de buena voluntad. Recuerden que no hay ninguna obligatoriedad, pero pues el sentido ético es lo que nos debe de mover. Y en este sentido pues debemos comentar que la certificación del médico general en nuestro país no es obligatoria, y sin embargo hay instituciones gubernamentales, públicas y privadas que ya solicitan como requisito para elaborar la certificación o a través de nuestro Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, y quien expide el certificado es Comité Normativo Nacional de Medicina General. Nada más estos son los lugares en donde se está pidiendo como requisito, pero además no de cualquier ente certificador. Tiene que ser el certificado que emite Comité Normativo Nacional, porque no hay ninguna otra certificación válida por la situación de la idoneidad, como ya lo he mencionado. Estas instituciones son Pemex, Sedena, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Poder Judicial de la Federación, aseguradoras, sobre todo las privadas, bancos, facultades y escuelas de medicina, algunas públicas para el aspecto de la docencia, y prácticamente todas las privadas que están registradas en ANFEM están pidiendo para ser un docente en la certificación. Lo mismo ocurre en hospitales públicos y privados que están certificados. Todo el personal, no nada más los médicos, todo el personal tiene que tener una certificación.
hay lugares donde hay maquiladoras, empresas, industrias en donde se está requiriendo esta certificación. ¿Por qué hay que certificar a los médicos? Porque de esta manera consideramos que se reúne el perfil para poder ser un médico que el país considere que es el perfil adecuado, porque tenemos que garantizar a la sociedad la calidad de los profesionales de la medicina. Hay que reconocer de manera pública a los médicos certificados, porque sí es un esfuerzo estarse manteniendo en la educación médica, y además sí se ve una diferencia cuando hay un médico certificado. Hay que incentivar que el médico certificado alcance niveles, inclusive darle la oportunidad a nivel internacional también, y bueno, pues siempre hay que fomentar la actualización médica. Hay que verificar el nivel de competencia profesional a través de los años. Por eso es importante estar renovando cada 5 años esta certificación. No caer en la obsolescencia de la práctica profesional. Hay que verificar la integración de los nuevos conocimientos y las tecnologías aplicables a la práctica médica. ¿Y quién debe de certificar entonces? Ya decíamos que debe ser una instancia conformada por pares, como es el caso del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, donde somos médicos generales todos, pero además también todos tenemos que estar certificados, por supuesto. Hay que tener, se tiene legalmente conformado como una asociación civil en cuanto se hace una mesa directiva desde el Consejo Nacional y los consejos estatales, que tenemos un periodo lectivo de cada 3 años. Hay que protocolizar el acta ante notario y hacer todo lo que corresponde, tener una cuenta bancaria, también tenemos que tener contador, la parte de Hacienda, aunque seamos asociación civil, ya sabemos que no se nos perdona, pero pues cumplimos con todo lo que debe ser las normativas, y no debemos, con los consejos, no debemos estar involucrados en ninguna otra actividad, exclusivamente la certificación. La certificación es una práctica muy común en otros países y hay la obligatoriedad en otros países. En México pues todavía no es obligatoria por ley, pero no estamos esperando a que sea obligatoria por ley. Sabemos que los médicos debemos de tener esa conciencia y esa obligación entre paréntesis que es ética y moral. Ya decimos que para hacer la renovación de la certificación tienen que pasar un periodo de 5 años, mantenernos en esa educación médica continua, y hay que reunir 300 puntos curriculares, y no es difícil, porque se toma en cuenta desde la actividad clínica, si es un médico que se dedica a la práctica clínica, o a la docencia o a la investigación, y se revisa el currículum para poder adecuar y ver que se haya cumplido con estos 300 puntos que incluyen también las actividades administrativas. Y vamos a revisar varias conclusiones, y son varias porque sí es importante comentar varios aspectos. Que la certificación y la recertificación periódica de los médicos generales es la mejor garantía que tiene la población de la República, de nuestro país, de que los profesionistas sean responsables de la atención del primer nivel de salud, estando debidamente actualizados en los avances científicos y tecnológicos de la medicina. No hay en nuestro país ninguna otra instancia con la idoneidad para realizar el proceso de certificación para el médico general. Solo el certificado que emite el Comité Normativo Nacional de Medicina General es aceptado en las instancias laborales que hemos mencionado. Ningún colegio tiene la estructura ni la idoneidad para certificar. Los colegios y asociaciones
asociaciones deben dedicarse a la educación médica continua. Y es que esto ha significado un grave problema para el país, porque hay colegios que se dedican a la parte de la educación médica continua y inclusive sin examen les ofrecen y les otorgan a muchos médicos un certificado, llegan con nosotros para renovar la certificación y resulta pues que ese certificado no tiene la validez porque no tiene las idoneidades que mencionamos. Bajo este contexto y también una reflexión que es importante en los últimos días que tenemos que hacer, y es importante señalar, en nuestro país no hacen falta más médicos. Lo que hace falta son oportunidades y campos clínicos. Se calcula que en nuestro país hay un promedio de 140,000 médicos generales. De esta cantidad de médicos generales, ya le vamos llegando este cálculo que referí de 35 de este total, el 35% están certificados, ya vamos llegando al 39%. Entonces nos falta trabajar mucho y seguir haciendo mucha conciencia para que el médico general tenga ese perfil que necesitamos. El médico general debe ser incluido en los sistemas de salud para hacer la prevención, atender el 80% de los problemas de salud. De esta forma, la mayoría de los pacientes no tendrían que llegar al segundo o tercer nivel de atención en tal magnitud como vemos, y para lo que no se tiene la capacidad de atención. Hemos tenido la oportunidad de participar y compartir opiniones con la Academia Nacional de Medicina de México, con la Academia Mexicana de Cirugía, con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, en donde el análisis que se hace es que faltan campos clínicos para los médicos de nuestro país. Lo ideal sería que hubiera más contrataciones formales para la actividad clínica y o docente del médico general, pero además con un salario digno. La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina nos reporta que hay en nuestro país 151 facultades y escuelas de medicina, y que de las cuales solamente 108 están debidamente registradas. Entonces estamos hablando un poquito más de 50 facultades que están trabajando de una manera irregular y que están egresando médicos, y bueno, pues es que tenemos que tener entonces más espacios clínicos, más hospitales, porque además sí se requiere. Sabemos que son insuficientes los campos clínicos. Las escuelas y facultades de medicina deben de preparar en primera instancia médicos generales, egresándolos con excelencia como especialistas para ejercer la medicina en el primer nivel de atención, sabiendo que la mayoría de los médicos no van a aprobar un examen de especialidad. Hacer conciencia que nuestro país necesita, como base de la atención médica, al médico general certificado para garantizar que cumple con el perfil que nuestro país necesita. La trayectoria del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, AC, ha sido tan importante durante muchos años que ya se ha catalogado como un modelo internacional. Y el año pasado, el 30 y 31 de mayo, tuvimos la grata invitación a donde acudimos a participar en un foro internacional en Quito, Ecuador, que además nos invitaron también a hacer un artículo, el primero que se edita a partir de las actividades del Consejo, para poderla poner en una revista que en Sudamérica es una revista médica y que tiene más de 100 años de historia, que es la revista Eugenio Espejo. Ahí tenemos nuestro primer artículo ya también a partir de esa participación. Y a raíz de esa participación
tenemos otra invitación para el mes de septiembre, porque allá los médicos de Ecuador tienen obligatoriedad de estar certificados, pero no tienen estructura. Están pidiendo nuestro apoyo y claro que como países hermanos pues estamos decididos a apoyarlos, y en septiembre vamos a cumplir también con esta parte. Lo primero para nosotros es cumplir con nuestro país, pero cuando podemos incidir en este sentido, ¿cómo no?, lo podemos hacer. Coincidimos con la Comisión Nacional de Bioética en el sentido que en este momento la certificación es un acto de conciencia y ética. La bioética es un compromiso con la moral y todo sentido ético y humano presente en la biología. Tenemos la referencia de la página web, tanto del Consejo como del Comité Normativo Nacional, para que además de lo que ya hemos platicado, puedan ustedes ver las convocatorias, los requisitos con mayor precisión y poder certificarse, participar, porque no, ya en el mes de octubre próximo, y no quedarse fuera de esta oportunidad y de este deber que tenemos con nuestros pacientes y con nuestro país. Tenemos que reforzar este aspecto que todos conocemos, está pasando por una situación difícil, y que el médico de primer contacto puede ser la perfecta y la mejor solución a toda esta problemática. Muchas gracias, te agradezco esta participación, que esperemos que no sea la primera, estamos a sus órdenes, y en nombre del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General, de verdad que agradecemos al Consejo Nacional de Bioética esta oportunidad de poder comunicarnos con muchos médicos, con todo el país, en estos aspectos que queríamos manejar y que siempre estamos trabajando por ello.